un profesional del derecho, alguien que siempre nos ayuda, bueno, a entender el momento político, ¿no? Por su experiencia y además por su modo particular de estudiar los protagonistas, y por supuesto siempre es bueno tener una voz distinta en una columna tan interesante como es estar en víspera de una elección en un San Juan que ha tenido distintas circunstancias como siempre, ¿no? La provincia de Sarmiento nos da esa perspectiva, pero también nos da ese conjunto de circunstancias que muchas veces salen del metro cuadrado de lo normal. Buen día, Nasser Hussein, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, Carlos. Bien. Bueno, me gustaría que ya este 2 de julio, que son las elecciones de San Juan, únicamente para el gobernador y vice, con todas las, digamos, circunstancias que hemos tenido desde el punto de vista jurídico, con la participación de la Corte Suprema, poner a juicio de la Corte lo que tenía que ponerse en San Juan, y hoy estamos ya pensando que hay una elección realizada en la cual ya tenemos diputados, concejales e intendentes, pero hay que elegir lo que se llama lo central, que es el gobernador y vice, para que la provincia vuelva a tener forma de provincia en términos institucionales y en términos políticos, ¿no? Bueno, sí, buenos días a la audiencia. Entiendo que creo que no fue oportuno llevar a cabo las elecciones para el resto de las categorías y dejar pendiente esto, gobernador y vice, ¿no? Porque es como, para mí, el acto eleccionario, y sobre todo para el votante, la persona que tiene esas ganas de votar, es como una magia, como es una sensación de ir a ese día a las elecciones y poder votar, y esa ansiedad, por ejemplo, personas que ya tienen definido, ¿cierto?, o pertenecen a un partido, ¿no?, estoy hablando, sí, y para mí eso se rompió. Va a ser algo, como quien dice, que no va a poseer eso que estaba hablando, que es lo que tiene una elección, ¿no? Y por el solo hecho que ya se votó casi la mayoría de las categorías, todas prácticamente, y queda esto nada más, gobernador y vice, y hablemos obviamente el gasto que conlleva esto extra, sin ninguna necesidad, me parece, ¿no? No había necesidad de esto. Se podría haber suspendido todo, como se hizo en Tucumán, y hoy, de últimas, se estaría votando por única vez todas las categorías. Pero bueno, fueron decisiones tomadas, lógicamente, fuera de lo que puede ser la voluntad de la población, ¿no? Claro. Nasser, está bien este razonamiento previo, porque la ciudadanía se vio compelida a ir a la urna en un momento en el cual no debía irse, fue, y bueno, significó tal vez para algunos el primer parche, pero naturalmente el ciudadano de San Juan está esperando salir de esta crisis y bueno, y estamos viendo un escenario nacional muy complicado, y me gustaría que vos pintes un poquito ese panorama, ¿no? Bueno, yo creo que en otras oportunidades había manifestado con relación, por ejemplo, al panorama electoral de la provincia de San Juan, ¿no? Y una vez que estuvieran definidos los candidatos en general, por ejemplo, y que esos candidatos se acercaran a las elecciones, había siempre la posibilidad de un dato más cierto en poder expresar un
una medición o más o menos cuál es el candidato que se posiciona mejor en esto, ¿no? Yo creo que hoy estamos holgadamente en esas condiciones en cuanto al tema provincial. Y en cuanto al tema nacional, bueno, se dio que ya la mayoría de los partidos tienen sus fórmulas. Lamentablemente, según mi opinión, creo que la Unión Cívica Radical vuelve a cometer el mismo error que viene cometiendo desde el 2015, el mismo error que es integrar esta coalición que forma y dentro de esa coalición no tener puestos de relevancia o perspectivas de puestos de relevancia como debiera ser. Eso por un lado en cuanto a la Unión Cívica Radical. No nos olvidemos que la Unión Cívica Radical a nivel nacional es la que le presta toda la estructura al macrismo. Llámese en este momento, más allá de la supuesta división, cierto, interna, llámese Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Entonces, no se entiende cómo, siendo un partido más que centenario y tener una estructura importantísima en todo el país, que es la que se sirve junto con el cambio en cuanto a logística, no se entiende cómo puede quedar fuera de los cargos con mejores expectativas. Creo que se ha vuelto a cometer ese error que le va a costar, a mi entender, caro a la Unión Cívica Radical, y sobre todo no llevar candidato propio. Para mí es un error un desacierto muy grande, no llevar un candidato propio de Unión Cívica Radical. Y el peronismo, bueno, a cumplir el peronismo con toda su, que ya sabemos, pueden estar matándose, pueden estar muy divididos, pero llega la hora de las elecciones y se vuelven a unir. Creo que esa es una característica que tiene el peronismo y ya la viene realizando, como siempre. Fíjate vos que había una división importante entre el kirchnerismo o los que se consideraban kirchneristas y los que se puede decir ortodoxos del peronismo, ¿no? Esa ala teóricamente la iba a representar Scioli, teóricamente. Y fíjate vos que de golpe, entiende lo que entiende siempre el peronismo. Esa es la disciplina que en cierta forma tenemos que aplaudir políticamente del peronismo. Ellos pueden estar muy peleados, pero llegado el momento de tener que enfrentar un comicio, se unen y hay lista de unidad. Es una característica que ha tenido siempre el peronismo. Entonces hoy tenemos una unidad con un Sergio Massa a la cabeza que aglutina, y va a aglutinar gran parte del peronismo que no se siente kirchnerista, por ejemplo, más los independientes, porque Sergio Massa es un candidato, una persona que atrae independientes. Eso lo tenemos que reconocer. Claro. Entonces, con esta fórmula que ha armado el justicialismo a nivel nacional, tiene chances, más allá de la imagen negativa que tiene como partido que está gobernando en este momento, una imagen muy negativa, no nos olvidemos, y Alberto Fernández tiene una imagen negativa que supera el 80%, algo creo que nunca visto en un presidente en Argentina, ¿no? Claro. Una imagen negativa que no le ayuda para nada al justicialismo ni a la fórmula justicialista.
y más teniendo en cuenta que el candidato del justicialismo en este momento, que es Massa, es parte del gobierno, es el ministro de Economía, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces son ingredientes que creo que va a costar varios puntos si esto no mejora, y ya por el tiempo que nos queda para las PASO y luego ya para las generales, entiendo que si no mejora no hay posibilidad, porque nadie puede hacer magia en la economía como está. Si no mejora, creo que son puntos en contra que va a tener el justicialismo. Habrá que ver entre Bullrich y Rodríguez Larreta quién es el que gana la interna, digamos, en las PASO. Va a depender de eso para luego poder, ya definido, un solo candidato por la oposición, para luego poder hacer un análisis más certero de las chances reales que tiene cada fórmula de ganar, ¿no? Claro, que no nos olvidemos que acá está Milei, Javier Milei, está en el medio de estos dos partidos de la coalición, como dije, Juntos por el Cambio, y de la fórmula que lleva el Partido Justicialista. Milei está metiéndose en el medio, por eso es que se habla ya desde muy temprano que acá seguramente vamos a una segunda vuelta electoral, porque sí, casualmente es por la participación de Javier Milei. Bien, ¿sí? Eso ya es casi un hecho, que vamos a tener segunda vuelta electoral, porque se supone que ninguna de las tres fórmulas va a superar, aún ganando a las otras en puntos, el porcentual que necesita para no ir a una segunda vuelta. Va a estar dividido entre las tres fórmulas. Ese es el panorama que hay hoy. Claro que sí. Massa, Nasser Massa anunció que es inminente el acuerdo con el Fondo Monetario y prometió casi blanqueando lo que seguramente no va a hacer, pero dice, hay que pagarle todo y no volver más. Esto no es tan así porque nos pasa siempre. Bueno, es una... Sí, termina de... No, esto me parece temerario, porque las cuentas están como están, no solamente porque las tomó Macri en su momento, sino que ellos volvieron a tomar el mismo importe y volvieron a tener este escenario, porque claro, el gasto público es escandaloso y porque se ha extendido la pobreza un 40%. Nasser. Bueno, Carlos, a mí esto que estás manifestando me trae a años atrás, a recordar cuando las chicas, en general 15, 16 años, los padres le decían, te dejo salir este mes, vas a salir una sola vez, pero no podés llegar después de las 12 de la noche. Y las chicas decían, sí papá, y nunca se cumplió el horario, porque tendrán de la gana de salir, que prometían lo que sabían ya de antemano que no iban a cumplir. Bueno, lo traslademos a esta promesa de Massa. ¿Qué más quisiera como argentino ver o tener ese sueño que nunca más se puede depender del Fondo Monetario Internacional? Bien, pero sé que tenemos gobiernos tan desordenados, gobiernos que no saben manejar las finanzas del país. Entonces esa promesa que estaría haciendo Massa, creo que va a ser la misma mentira que hacían las adolescentes cuando se las dejaban salir por primera vez. Creo que va a ser igual. Lo veo muy difícil a eso, más teniendo en cuenta que Argentina en este momento
no está en condiciones de cancelar. Cuando es un sueño que no se puede cumplir en este momento, no estamos en condiciones financieras ni económicas para cancelar la deuda con los monetarios, ¿no? Claro. Tenemos un déficit fiscal que sigue siendo un hueco muy importante en la economía del país. Por lo tanto, mientras no haya ordenamiento de las cuentas y se logre equilibrar en cierta forma ese déficit fiscal, es impensado pretender terminar con el Fondo Monetario. No sé en qué esquema económico se ha referido, habría que preguntarle a Massa en qué esquema, en qué circunstancias y en qué momento económico él piensa ejecutar una medida así. Debo suponer que debe estar hablando a largo plazo y no en el plazo inmediato como todos los ciudadanos argentinos hemos entendido, ¿no? Claro. Ahora, Nasser, ¿hay alguna manera de salir de esta lógica en el país? ¿Tiene chances de encontrar un rumbo mucho mejor que el que tenemos, pensando en que tenemos muchas cosas para vender, muchas cosas para hacer, y no las hacemos nunca? Bueno, Carlos, tu pregunta es algo que ilusiona a muchos argentinos. Es una esperanza que muchos argentinos tenemos, y me incluyo. Es como un sueño incumplido que tenemos, sobre todo la generación más o menos nuestra. Y lamentablemente estamos frustrando las generaciones nuevas. ¿Y por qué te digo de esta forma esto? Porque Argentina es tan rica, es tan grande en extensión. No nos olvidemos que es uno de los pocos países del mundo que posee todos los climas. Tenemos desde la minería, que es una de las piezas fundamentales del futuro a nivel mundial, la agricultura, la agroindustria. Entonces, uno como argentino a veces, y es la pregunta que siempre nos hacemos, y creo que eso es lo que nos saca la esperanza. Todos decimos, teniendo todo esto, ¿no? El agua, acordate que Argentina en el globo terráqueo es creo que es el segundo, si mal no recuerdo, el segundo que tiene reserva de agua dulce a nivel mundial, Carlos. Son cuestiones estratégicas que no las tiene cualquier país. Y nosotros tenemos todo esto, entonces vos decís, ¿cómo, reuniendo todas estas condiciones Argentina, cómo puede ser que estemos en la condición que estamos y viene un gobierno y estamos así, y viene otro gobierno o empeora todo, o si lo mejora por unos meses? Es como un engaño de magia. Bueno, mientras nosotros no tengamos conducta, los argentinos, nos va a costar muchísimo salir de esta situación. Yo siempre dije, el peor problema del argentino es el mismo argentino. Si nosotros hacemos una mea culpa, la conducta que tenemos como argentinos, vamos a entender el por qué estamos así y por qué nos cuesta tanto salir cuando hay otros países que de crisis así salen rápido y adquieren esa experiencia ciudadana. Empecemos por lo primero. No sabemos elegir a los gobernantes. Por eso digo que el primer problema que tenemos los argentinos es que somos argentinos. ¿Bien? Claro que sí. Claro que sí. Vivimos del encanto. Esto es como en la India, que tocan una flauta y que sale la cobra de un canasto. ¿Bien? Nos seduce cualquier cosa electoral y no sabemos elegir.
Y aparte de eso, los gobernantes que llegan a ese puesto tienen el mismo problema. El problema es que son argentinos. Ellos creen que en Argentina se puede vivir de la dávida, de todas estas cosas, se puede vivir de derrochar el dinero que recaudas del Estado. Entonces, mientras no tengamos una conducta fiscal seria, mientras no digamos, recaudamos 100 y no podemos gastar 300, esto es un ejemplo que te pongo. En tu casa, si en tu casa, en el grupo familiar, entra, supongamos, 100.000 pesos del trabajo de los que conforman el grupo familiar. Si gastan por 300, ¿qué sucede, Carlos? No, entras en déficit. Bueno, eso es lo que nos pasa a Argentina. Gasta 10 veces más de lo que recauda. Por eso tiene que vivir. Y esto es crónico ya en Argentina, a través de los años, con inflación, emitiendo dinero de más por el Banco Central, siguiendo con el gasto, endeudándose con distintos organismos a nivel privado o a nivel de instituciones, como es con China, con otros países que han dado, varios de esos países han dado préstamos y se están solicitando. Vamos a vivir así. Entonces es contradictorio. Es contradictorio tener tantas riquezas y que siempre tengamos la situación económica que tenemos. Entonces creo que los argentinos tenemos un primer problema. No sabemos elegir a quienes nos van a dirigir en los cargos más importantes en la provincia o en la nación. Nasser, ya por último, me gustaría una reflexión, ya volviendo a San Juan, sobre... ¿Hay un eco, puede ser? ¿Que hay un eco en...? A ver, Tony, a ver, ahí está. Decía, ¿me escuchas bien, no? Sí, ahora sí. Quería preguntarte finalmente, decir a la audiencia que estamos hablando con Nasser Hussain. Nasser Hussain tiene una experiencia política, pero fundamentalmente es un hombre del derecho, y es un hombre que quiere a San Juan como pocos, lo recorre de palmo a palmo, y te quería preguntar finalmente, Nasser, sobre las elecciones nuestras del 2 de julio, porque ¿qué pueden esperar a San Juan? Le han quitado ese encanto que es ir a votar con esas ganas. Al contrario, ahora se está diciendo que la gente no quiere ir a votar. El cambio de figuritas muchas veces concurre negativamente, pero ¿qué podemos esperar una vez elegidas las autoridades y provinciales, y saber que es necesario sumarnos todos a encontrar el camino que la ciudadanía necesita? Es decir, bueno, acá una vez que se eligió, ya prácticamente hay que ponerse a trabajar, ¿no es cierto? Bueno, esto es algo lógico, pero en política siempre existe una mezquindad, diría yo, de todo el que sube querer mostrarse superador en cuanto a quién ha sucedido en el cargo. ¿Bien? Por eso voy a retornarme un poco a lo que dije hace rato. El problema de los argentinos es que somos argentinos. Vos fijaste que el argentino en cualquier país del mundo es muy criticado, porque el argentino tiene siempre ese ventajismo, esa arrogancia, diría yo, ¿no? Bueno, esto trasládalo al tema político. Acá supongamos que deja de gobernar el oficialismo el día 2 de julio, que gana una fórmula opositora. Supongamos eso. Bien, tenemos 3 candidatos, 3 fórmulas que son las que tienen posibilidades de quedarse con la gobernación de San Juan, que por un lado está representado en este momento por el hermano del gobernador, Rubén Oñate,
por el otro Marcelo Rego y por el otro José Luis Gioja. El problema que yo veo siempre es que el que sube quiere innovar, quiere cambiar para demostrarle a la población que es mejor que el que estaba. Ahí es cuando creo que se convierte en dejar de ver la realidad de la persona que nos gobierna y le hacen, como se decía en su momento, el diario propio que se comentaba que se hacía hace muchos años Hipólito Yrigoyen, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso es lo que sucede. No entienden que su acto de gobierno nos está representando a todos los ciudadanos de San Juan y que cualquier error lo sufrimos todos los ciudadanos de San Juan. Cualquier arrogancia que se comete en el poder, cualquier acto, yo te diría hasta de soberbia, de creerse mejor que el que estaba, nos lleva siempre a estar para atrás, hacia atrás. Fíjate vos, yo te voy a hacer una comparación. En otros países, sobre todo, sin ir más lejos, en Chile, fíjate vos que gobernó, por ejemplo, un tiempo importante la izquierda, ¿sí? Y luego gobernó la derecha. Fíjate un detalle importantísimo, la continuidad de política de Estado, la continuidad de los actos de gobierno en cuanto a lo que estaba bien hecho, mantenerlo y mejorarlo, y lo que estaba mal hecho, tratar de mejorarlo. Esa política, lamentablemente, esa conducta cívica, en muchos de nuestros gobernantes no la tenemos. Espero que el que sea ganador el 2 de julio ya a la noche, vamos a saber el resultado, llegue con ese equilibrio mental al poder y saber que cualquier acto que él desarrolla nos involucra a todos los ciudadanos de San Juan, no solamente a él, que es el que conduce una provincia. Espero que tenga esa sensatez al que le toque ganar, que tenga esa visión, que no tenga mezquindad, como ya lo dije, de creerse que es mejor que el que se fue. Eso es lo que hay, creo que esas son las cualidades que debe tener la persona que le toque conducir a San Juan a partir del 2 de julio que sea electo, ¿no? Obviamente que va a asumir ya el año, ¿no? Esas son las cualidades que debe tener. Esperemos que, como dije, se cumpla y se entienda por el que le toque gobernar, que no llega solo, que llega apoyado por toda la ciudadanía o por gran parte de la ciudadanía, y que los actos que debe realizar es mantener lo que se ha hecho bien. Por ejemplo, hay una cuestión que no podemos negar. San Juan, en este momento, si nos ubicamos en la crisis que se está viendo bien a nivel nacional, es una provincia que hasta acá, por ejemplo, en el deporte hemos resaltado muchísimo. El tema del equilibrio con las cuentas fiscales, al menos es lo que se nos dice como ciudadanos, ¿no? Porque más allá que los actos de gobierno son públicos, y lo dice la Constitución Nacional, hay muchos actos de gobierno en cuanto a las cuentas que es difícil que se nos muestre. Entonces, lo que tenemos así de conocimiento por arriba, entiendo que hay cuestiones que hasta acá se han realizado bien. El que le toque gobernar debe seguir con esa política, mejorar la salud, por ejemplo. La salud en San Juan hay muchísimo para mejorar. Vos fijate que hay un montón de hospitales, por ejemplo, inaugurados, pero son hospitales que logísticamente les cuesta funcionar, porque carece de recursos materiales y humanos. Eso es un hecho que lo sabe todo el ciudadano sanjuanino, ¿no? Claro. Eso es una cosa fundamental en San Juan. La seguridad, creo que es otra deuda que tenemos pendiente también.
más allá que San Juan, si lo comparamos con Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, vamos a decir, bueno, nosotros estamos en la gloria. No, pero también tenemos cierta dosis de inseguridad en San Juan. Entonces esas cuestiones también, como la educación, creo que son cosas fundamentales que debe estar en carpeta de la persona que le toque gobernar. Y acá creo que vale mucho la experiencia. Claro. Hay un dicho creo que es de Nicolino Loche, ¿no? Que dice, creo que fueron las únicas frases buenas que tuvo Nicolino Loche en su vida, a pesar de su limitación cultural, diría yo, que tenía en una persona que no había tenido muchas posibilidades de acceder a la educación. Nicolino Noche dijo, el peine es una experiencia que te regala la vida. Qué lástima que me la han regalado cuando me estoy quedando calvo. ¿Qué quiso decir con eso? Si no hubiese tenido la experiencia que tengo hoy, con la edad que tengo, cuántas cosas, cuántos errores no hubiese cometido. Bueno, esto mismo se traslada a la política. La experiencia yo creo que es fundamental en política. La experiencia es algo que te da varios puntos a favor y creo que tenemos dentro de las fórmulas candidatos con experiencia. Bien, espero que la el análisis, el punto de vista, la opinión, la reflexión por parte del doctor Nasser Hussair con nosotros acá en la careta política, por eso se lo agradecemos. Gracias, Nasser, por estos minutos. No, gracias a vos, un saludo a la audiencia y esperemos que el 2 de julio triunfe lo que mejor conviene a San Juan en su conjunto como población y no lo que mejor surja para apetencias personales a veces medidas, ¿no? Claro, ojalá, doctor. Muchas gracias. Sí. No, gracias a vos, un saludo a la audiencia y seguramente estamos hablando en cualquier momento. Exactamente, lo vamos a hacer porque vamos a esperar seguramente que vengan las elecciones. Gracias, Nasser. 2 grados por décimo la temperatura, esto es la careta política, nos estamos